Hoy empezamos con algo nuevo, algo novedoso, que creo que puede ayudar tanto a profesionales como a pacientes, deportistas, gente de a pie, porque yo creo que es igual de importante, tanto para un profesional sanitario como para un deportista, el conocer ese lado más humano y que nos abramos un poquito y conozcamos un poquito más de cada paciente, de cada deporte, sobre todo todas esas cosas que muchas veces no conocemos, esa cara B del deporte, cómo vamos creciendo, cómo afrontamos las lesiones, de qué manera afrontamos los profesionales ese trato humano hacia el paciente lesionado. Entonces, mi idea es poco a poco ir conociéndoos y empezamos contigo, Juan Carlos. Primero de todo, quiero que me cuentes un poco quién es Juan Carlos Esteso, a qué se dedica, cuál es su trayectoria deportiva, un poquito que nos cuentes quién es para que la gente te conozca. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Yo también estoy contigo en que creo que es un espacio que va a ayudar a toda la gente que está cerca de ti del mundo de la podología, del deporte, de la gente de a pie, nunca mejor dicho. Y bueno, si mi experiencia puede servir de algo, pues bienvenido sea. Y bueno, a lo que me contabas de que me presentase o quién es Juan Carlos Esteso, pues bueno, yo creo que es no puedo decir Juan Carlos sin Pedro, ¿no? Sin mi hermano, sin mi alma gemela. ¿Quién somos Juan Carlos y Pedro Esteso? Bueno, pues dos chicos que hace 32 años descubrieron el mundo del correr, el mundo del atletismo, y que poco a poco fueron soñando con poder correr mucho y muy rápido, y bueno, pues con mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho entrenamiento y personas de un equipo bien formado, porque aunque estamos en un deporte individual, siempre decimos que correr o que el atletismo es un deporte de equipo, y bueno, pues siempre nos hemos rodeado de la gente mejor que hemos creído en ese momento para tomar decisiones, para entrenar, para cuidar de nuestros pies, de nuestro cuerpo en general. Y bueno, pues la presentación sería de dos personas que han estado corriendo, que siguen corriendo y que creo que seguiremos corriendo hasta que nuestro cuerpo nos deje. Exacto. Aquí hay dos cositas importantes que a mí me gustan. Por eso hemos empezado contigo. Punto número uno, porque Clínica Podología de Carlos Semper está en un barrio muy auténtico que yo le llamo de aquí de Elche, que es el barrio del Toscar, el barrio de Carrús, que también ha sido cuna vuestra. Sí, Es decir, vosotros os sí. criasteis aquí y habéis sido referencia a nivel local y a nivel nacional, incluso ya a nivel internacional con vuestros éxitos en el mundo del atletismo. Una de las primeras preguntas que me gustaría hacerte es cómo empezaste, cómo empezó todo aquí en el barrio, dónde se crió Juan Carlos, cuál fue su primera experiencia con el atletismo, fueron otros deportes, cómo fue, cómo empezó todo. Bueno, pues como bien decías, somos de Carrús, nos criamos en las 296 viviendas, en los pisos grises, Sí. en un barrio bueno, que es santo y seña de la ciudad. Mucha gente lo considera como un barrio trabajador, un barrio obrero, bien es verdad, o sea, y muy orgullosos estamos de todos los que defendemos a Carrús y a la ciudad en general. Creo que es el espíritu mayor y una de las cualidades que nos identifica a los ilicitanos. Y bueno, cómo conocimos o cómo crecimos, bueno, pues como dos niños normales, yendo al cole, con sus sueños de emular a los deportistas que veíamos en la tele, en ese caso pues mucho fútbol. Empezamos a jugar al fútbol, a defender las categorías menores de nuestro club de fútbol, hasta que bueno, vimos que no era nuestro deporte, porque no teníamos las cualidades para desarrollar, o por lo menos para estar felices disfrutando de un deporte, y conocimos el atletismo en el año 88, acudiendo a una carrera popular también afincada, o sea, con mucho arraigo en Elche tiempo atrás, el Cross Popular de Matola, donde conocimos a nuestro primer entrenador, a Pedro La Paz. No habíamos cumplido aún 12 años y ya nos picó el gusanillo de poder correr, tener buenos resultados, y bueno, nos fuimos desarrollando poco a poco, tanto en el ámbito deportivo como, bueno, fuimos al instituto número 4, justo aquí, un instituto emblema también de la zona. Y bueno, a poco que íbamos creciendo nosotros, también iban creciendo nuestros éxitos, y nuestra primera parte hasta el año 2000, que ya empezamos a
a viajar más, bueno, pues cambiamos de zona de residencia de entrenamiento por algunos años. Se desarrolló toda nuestra primera parte deportiva en el barrio, bueno, pues entrenando en el parque en la ladera del río Vinalopó, que bueno, habremos hecho más kilómetros que los que podíamos imaginar desde pequeños, la pista de atletismo, bueno, pues recorriendo un poco toda la ciudad y siendo eso, pues unos atletas de barrio que llegaron a lo más lejos posible que han soñado. ¿Qué situaciones o qué logros pondrías tú ese asterisco? Es decir, estos han sido los momentos claves en la vida de Juan Carlos y de Pedro, es decir, esos éxitos que decíamos, ahí hemos tocado casi el sumum de nuestra vida deportiva. Sí, bueno, hay varios digamos, puntos en nuestra trayectoria que sí que hicieron que, bueno, que pues ser un poco primero más conocidos y luego tener una recompensa a todos los niveles, pues a nivel profesional, a nivel de más seguridad. Y bueno, el primer importante para los dos fue en el año 97, que no habíamos cumplido aún ni 21 años y ya fuimos medalla de bronce los dos en el Campeonato de España absoluto, que fue como, bueno, pues esto empieza ya a ser serio, ya dejábamos de esa parte primero de jugar a correr, a ya ser pues una pequeña realidad dentro del atletismo español. No valía solo llegar, sino que nuestro mayor anhelo era consolidarnos y mantenernos, pero sí que es verdad que en el año 97, con esa medalla de bronce, ya veníamos de categorías menores habiendo sacado plata y oro en promesas, pero bueno, ya enfrentarnos al atletismo de verdad, con atletas que podíamos ver en televisión, Fermín Cacho, Isaac Viciosa, Andrés Díaz, pues los que ya estaban consolidados dentro del panorama nacional e internacional y nos quedamos con ellos. Luego vino la primera participación con la selección española absoluta, Campeonato de Europa que se celebró en Valencia en pista cubierta, también tuvo mucho golpe mediático también y bueno, pues luego vino una medalla importantísima compartida en el 2002 que entramos de la mano en la final del 1500 a nivel absoluto y bueno, pues en esa primera parte fueron unos logros que digamos nos consolidaron en la élite nacional. Pedro fue campeón del mundo universitario en 2001, yo quedé cuarto en los Juegos del Mediterráneo y bueno, pues digamos que se fraguó o se hizo realidad esos sueños que teníamos de pequeños hasta esa primera parte y nos quedaríamos con eso como máximo. Luego vinieron pues cantidad de finales en Campeonato de España absoluto, Pedro campeón de España en milla absoluta, yo conseguí otro bronce a nivel absoluto, quinta mejor marca mía en 1500 a nivel europeo en 2007. Bueno, pues tuvimos ahí unos 10-12 años en los que el atletismo, o sea, el medio fondo español, pues éramos uno de las caras visibles. Exacto. Y luego, igual que hemos repasado, yo creo que esos momentos que han sido lo que uno recuerda con más cariño y demás, luego también hablamos de los momentos, los peores momentos. Los peores momentos, ¿cuáles destacarías tú dentro de esos momentos que no han sido tan agradables dentro de tu vida deportiva? Pues voy a decir que, por una parte, por suerte, los malos momentos nunca han sido por malos resultados. No quiere decir que no hayamos tenido malos resultados, pero para nosotros el no conseguir un objetivo tampoco era un fracaso. Lo intentábamos, lo dábamos todo. Podemos hacer un balance positivo de que hemos sido buenos competidores. Creo que hemos dado el 100%, han salido las marcas que creíamos que valíamos, que era pues, estar rozando los Juegos Olímpicos, una mínima olímpica. A nivel internacional hemos competido en casi todo, menos en los Juegos Olímpicos. Por eso decía que el no haber conseguido algo más no ha sido momentos malos. Los momentos malos, nosotros siempre o menos buenos, siempre los referimos a lesiones. Porque también es verdad que pues, no hemos sido agraciados en esa parte, no ha sido todo un camino de rosas y muy buenas marcas, sino que ha habido fases en las que el cuerpo no nos ha dejado dar todo lo que teníamos y bueno, aquí, al igual que en un lado decía por suerte, así que sí que podría decir que por desgracia hemos tenido muchas lesiones, desde el año 98 que se cortó un poco esa gran salto de calidad que teníamos hasta la última parte que pues seguimos con alguna molestia. Obviamente eso es ahí donde quiero yo entrar. Yo soy profesional sanitario, soy podólogo, entonces siempre hablo de lo mismo, de la importancia del trato humano, obviamente en todos los pacientes,
pero especialmente en el paciente deportista. Hay que tener en cuenta que tratamos lesiones y tratamos personas. Es decir, hay que entender mucho a cada paciente con sus circunstancias. Entonces, yo quiero que me expliques psicológicamente qué repercusión tiene una lesión en un deportista de élite. ¿Es tanto como afecta o ya no es tanto, es más, depende mucho del deportista, depende mucho del corredor, de la situación, del momento de su vida, o siempre esa lesión tiene el mismo impacto psicológico? Bueno, a ver, primero yo creo que sí que hay unas causas, o sea, unas consecuencias un poco más individuales de cada uno, cómo se tome, ya no sea una lesión, sino los momentos en los que no puedes hacer lo que más te gusta o pues, lo que te da de comer. O sea, que un deportista de alto nivel que se está jugando la renovación de un contrato, una beca, una medalla internacional, el lesionarse, pues es tirar por la borda un poco todo el trabajo y no tener la recompensa que se espera. Eso afecta lógicamente, eso pues crea frustración, crea tristeza, o sea, es como, ¿por qué me pasa esto a mí? Yo creo que todos cumplimos ese patrón de primero de esto no me puedo hacer una fractura por estrés una semana antes de un campeonato de Europa, no me puedo romper el isquio en plena preparación para el mundial como ha podido ser nuestro caso. Pues es un poco, pues te genera malos pensamientos. Cuando eres más joven no sabes a lo mejor cómo llevarlo, puedes necesitar hasta tratamiento psicológico porque forma parte del juego y bueno, pues sí que es verdad que hay que ser fuerte, hay que ser, digamos, pues bueno, al igual que somos fuertes para entrenar 135 o 140 kilómetros a la semana, hay que ser fuerte para, en el momento que no se pueda hacer, visualizarlo, hacer un trabajo, digamos, de compensatorio. Si no se puede correr, pues a lo mejor puedes hacer otra, depende de la lesión, otro trabajo sin impacto. Bueno, pues, pero sí que hay una carga emocional complicada en el que lo que más disfrutas haciendo, ya no por el resultado, tus rutinas de entrenamiento, de estar pensando en el siguiente objetivo, que no las tengas en tu día a día, que tu único pensamiento sea no puedo entrenar, mi recuperación no se está cumpliendo los plazos que esperábamos, tanto el profesional como el deportista, pues genera un poco esas malas emociones que son complicadas y que, bueno, que te forjan, que a largo plazo siempre te hacen más fuerte, pero que en el momento pues, no son nada agradables. Eso es. Y teniendo en cuenta un poquito esto también, yo como podólogo te llevo tratando ya muchos años. Juan Carlos lleva consulta con un arsenal de lesiones que le estaban apartando del primer nivel y yo creo que también estaban teniendo ya una afectación en cuanto a su confianza como deportista. Decidimos abordar el tratamiento o la biomecánica tan característica que tenía Juan Carlos de una manera muy determinada y conseguimos, creo que, un equilibrio dentro de ese patrón tan característico que nos permitió funcionar durante mucho tiempo. ¿Qué importancia le da Juan Carlos a la podología, a la fisioterapia, a la calidad del entrenamiento? Pero principalmente quiero que te centres en la podología. ¿Qué supuso para Juan Carlos Esteso el conseguir una plantilla, un soporte plantar y una valoración biomecánica que se adecuara a sus características y a su estado del momento? Pues como tú bien has dicho, o sea, empezamos a trabajar, nos conocimos en 2017, digamos que era ya yo tuve un reset en 2016 en el que pensaba o decidí que, sobre todo por las últimas lesiones fuertes que había tenido, que ya no iba a calzarme una zapatilla de clavos, que ya no iba a intentar luchar por mi mejor versión, que no iba a ser lógicamente la de 20 años cuando era profesional, pero sí que me había desganado un poco y bueno, pues eran demasiados baches y molestias y no disfrutaba corriendo, y si no disfrutaba haciendo lo que más amo, pues era el momento de pensar en que a lo mejor era el punto y final. Pero bueno, nos conocimos en 2017, hiciste un trabajo fenomenal de confianza, de profesionalidad,
Yo dije que si corría y no me dolía, que iba a intentar otra vez, pues bueno, aunque fuese en categoría máster, pero sí, ya no por la categoría, sino que mis entrenamientos volviesen a ser del 100%, el sentirme rápido, el sentirme potente, el hacer unas tiradas largas otra vez, o sea, el combinar un poco todo lo que era parte de mi entrenamiento cuando profesional, adaptarlo a mi nueva vida, pero sobre todo el tener un apoyo limpio y en el que confiase yo cada zancada, y bueno, le doy la importancia que tiene, que es total. Ya no un buen deportista, alguien que, o sea, me refiero a nivel profesional, alguien que quiera disfrutar del deporte tiene que cuidarse. Los pies, no voy a ser yo quien descubra que para nosotros los atletas es la arma principal a nivel de fisioterapia, como siempre hemos hablado, prevención, ya no solo venir cuando estamos con la molestia, sino nuestra biomecánica, qué problemas pueden desencadenarnos con el tipo de entrenamiento que realizamos en ese momento. Y bueno, para mí fue un descubrimiento a nivel personal lo que nos une, y bueno, pues en esta trayectoria de estos últimos 5 años he vuelto a disfrutar, he conseguido marcas que en el 2016 ni soñaba, volver a bajar de 4 minutos en 1500, un récord de España en la milla, junto con mi hermano en categoría máster a nivel internacional, conseguir medallas. Y bueno, pues he descubierto algo que me hubiese gustado descubrir, y lo he dicho y lo sigo diciendo, ojalá nos hubiésemos conocido muchísimo antes, tú hubieses sido mucho más joven, pero esa es cuando tienes la sensación y ese convencimiento de que alguien ha llegado a tu vida y te ha solucionado muchas cosas y te aporta tanto beneficio, pues lo intento transmitir. Y bueno, a día de hoy sigo pensando que nos quedan años de buen atletismo, estamos luchando por que así sea. Y bueno, la importancia, a la pregunta que me decías, ¿cuánto le doy? ¿Tanto o más que el entrenamiento? Y ahora otra pregunta que yo quiero hacerte, que van a ser preguntas un poquito más cortas. ¿Mejor zapatilla para un atleta como Juan Carlos a fecha 2022 para competir un 10K? Sí. Bueno, a ver, bien, es verdad que había una revolución, voy a ser bastante breve, había una revolución en cuanto a zapatillas, a tecnología, desde justo 2017 para adelante, cuando pues, con el famoso Breaking 2 de Nike, que quiso encontrar la zapatilla que ayudase a bajar de las 2 horas en maratón y que tanto ha ayudado y está dando que hablar. Si me dices esa pregunta solo, a día de hoy, para un 10K en mi caso y para un perfil de pisada muy reactiva y que buscamos nosotros, sin dudarlo mucho, iría a Nike Vaporfly Next. A día de hoy, Juan Carlos, como atleta de élite y que ha probado absolutamente todas las zapatillas, la tecnología carbono de Nike sigue estando un pasito por delante de lo que está ofreciendo otras marcas. Sí. Honestamente. Honestamente sí, las demás se están acercando en ese nicho que es la competición, que quizá mejor para las marcas en general buscan más una zapatilla más polivalente que se pueda vender para todo el mundo, o una más de entrenamiento donde hay más mercado, pero en la competición pura, y que se está acercando también a que todo el mundo quiera llevar ese tipo de zapatilla para sus marcas, independientemente del ritmo, ya no se busca la zapatilla para correr a 3 minutos el kilómetro como era antes. Ahora se busca una zapatilla para competir, independientemente que sea 3, 2.55 o 5.47, ¿vale? Por ponerlo así. Están por delante. Han buscado eso y lo están consiguiendo. Y bueno, bien es verdad que hay una guerra muy grande con las demás, Adidas, Asics, Saucony, Brooks, esas están todas las marcas, New Balance acercándose, pero ahora mismo yo creo que están en medalla de oro. Yo creo que también. La verdad que es un tema complicado, bueno, complicado no, curioso y muy rico para investigar, pero la verdad es que la élite, al fin y al cabo, cuando tiene que ir muy rápido, a día de hoy, Nike, hasta que no se demuestre lo contrario, obviamente los últimos resultados en maratón nos han demostrado que hay otras marcas que están poniéndose también a la altura, Adidas y demás, con una serie de zapatillas con esa tecnología de carbono tan característica,
pero sigue estando yo creo que Nike un peldañito por encima. Sí. Luego, también me gustaría saber, corredor de peso de 80 kilos, entrenamiento controlado por parte de un profesional, 5 minutos el kilómetro y demás. ¿Cuál es la zapatilla que a ti más te gusta como atleta? Y te voy a decir yo cuál es la que a mí más me gusta como profesional, independientemente de que obviamente siempre recomendamos ese estudio previo para determinar un poquito ese tipo de pisada y ese tipo de zapatilla. Pero si tuvieras que elegir una, dos, tres, las que más te gustan. Sí, es la pregunta del millón y que podríamos estar hablando todos los que nos encanta este mundo. Mi opinión propia o lo que veo a día de hoy, porque por suerte he vivido también de la zapatilla en el mundo comercial, cuando estuve 7 años trabajando en tienda y codeándome con todas las marcas, viendo tecnología, veo que hay un giro ahora o que hay más diversificación un poco en cuanto a modelos. Yo no puedo decir cuál es la mejor en ese rango, sí que te puedo decir, entiéndeme, lo que veo, por ejemplo, de mis corredores o lo que veo de veo los entrenamientos están viniendo una media de 40 50 personas y yo hago un barrido de zapatillas siempre. Mi de formación profesional me lleva a mirar los pies y bueno, no es que haya un cambio de tendencia, pero sí que hay más diversidad. Por ejemplo, veo mucha Brooks Glycerin, por algo será. O sea, aquí no vale lo que un atleta pueda recomendar o lo que el entrenador. Yo siempre digo, bueno, puedo dar mi opinión de lo que he probado muchísimas cosas, ver las características del corredor. No es lo mismo alguien con 80 kilos que prone un poquito más que alguien con 65 kilos que salga solamente 2 veces a correr a la semana, tema de precio. Pero bueno, ciñéndome un poco a lo que me decías, veo mucha Brooks Glycerin. Hoka está apostando también fuerte, New Balance 1080, o sea, veo zapatillas que la gente está llevando y que a lo mejor tiempo atrás Asics ha perdido un poquito de fuerza, pero no quiero decir yo que no apostase por una Nimbus, por ejemplo. Pero bueno, veo sí que un cambio de más diversificación, ya no nos ceñimos solo a las marcas más generalistas, se está abriendo un poco a las más propias de Saucony también con su modelo se está aportando mucho. Y bueno, ahí hay una lucha que nos encanta y bueno, pues que hace que las marcas se esfuercen por darle lo mejor a nuestros corredores y que estén más protegidos al día de hoy. A mí me gustaría escuchar tu respuesta. Mi respuesta, obviamente estoy muy de acuerdo contigo en el que el tema de las zapatillas se está diversificando. Hay muchas marcas trabajando muy bien bajo mi punto de vista. Antes, quizá hace 4 o 5 años, habían un par de marcas que estaban trabajando especialmente bien, pero las otras estaban un poquito, quizá lo que hablábamos del peldaño, un peldaño por debajo. Al fin y al cabo, un alto porcentaje de nuestros pacientes es el paciente amateur que corre, que disfruta de la carrera, independientemente de que pueda correr a 3:30, a 4 o a 5 minutos el kilómetro. Los ritmos creo que son muy importantes en cuanto a la hora de la elección de la zapatilla, principalmente en la cantidad de entrenamiento, los ritmos, el peso del paciente y el tipo de pisada. Esos son los 4 factores que determinan la elección de una buena zapatilla. Dentro de esas zapatillas que hay a día de hoy en el mercado, a mí personalmente, dentro de una gama alta, para un corredor amateur, teniendo en cuenta esos factores y que muchas veces es apuesta segura, está Brooks, ¿vale? Tanto el modelo Glycerin como el modelo Ghost creo que son 2 zapatillas muy válidas. Luego, Asics mantiene ese estándar de calidad que siempre ha tenido dentro de la gama alta, que es una zapatilla muy válida, muy estable. Saucony también está trabajando muy bien. Nike y Adidas son zapatillas con mucha tecnología, pero que muchas veces se adecúan solo a un perfil de paciente determinado un poquito más rápido, porque la tecnología que ofrecen en ese sentido es mucho mayor. Y para el corredor amateur, creo que incluso, bajo mi punto de vista, opinión personal, puede ser que Brooks y otro tipo de marcas estén un poquito por encima. Y luego, para mí, hay 2 grandes desconocidos dentro del tema de la zapatilla de running. No quiero olvidarme tampoco de Hoka, que está trabajando muy bien, pero luego hay 2 zapatillas que a mí personalmente como profesional me gustan porque
aparte de mirar por el bien del paciente, también el tema económico es un aspecto importante. Homa, marca España, Homa Hispalis, una zapatilla de un precio muy contenido y que nos aporta una estabilidad, una zapatilla muy rodadora, que le podemos hacer muchos kilómetros y que creo que es muy válida para un alto porcentaje de la población. Y luego, dentro de una cosa que creo que se premia mucho dentro de nuestro aspecto sanitario, como podólogos, es la estabilidad que me aporta la zapatilla. Y ahí Mizuno, con su modelo Wave, es una zapatilla que es muy estable. Entonces, yo creo que un poco dentro de toda esa batería de zapatillas, buscamos siempre la mejora a nuestros pacientes en base a esos 4 aspectos: ritmos, peso, características del entrenamiento y demás. Entonces, eso es un poco, y la técnica de carrera, todo ese tipo de cosas son las que determinan la elección de una buena zapatilla. Tecnología Nike de carbono, increíble. Creo que lo que ha conseguido Nike estos últimos años no se compara. Además, hay una diferencia muy clara entre las primeras zapatillas con carbono y las actuales. Nada más hay que ver cómo corren y cómo, si analizamos de manera técnica, cuál es la posición del corredor corriendo con su primera tecnología de carbono y la actual. Han ganado en estabilidad, una zapatilla mucho más reactiva, mucho más estable, y yo creo que eso es un salto de calidad y que está permitiendo que el corredor amateur pueda disfrutar de esa tecnología. Porque las primeras sí que la verdad que eran un arma de doble filo. A día de hoy yo creo que está todo mucho más conseguido y estamos consiguiendo una zapatilla muy válida. También quiero aprovechar para decir que la zapatilla con la tecnología de carbono no es una zapatilla para todo el mundo. Es una zapatilla para un corredor en concreto, que tenga unas características en cuanto a su técnica, en cuanto a su peso, en cuanto a sus ritmos, en cuanto a la calidad de su entrenamiento, determinadas. Ventajas de ahora, que hay muchas marcas haciendo tecnología carbono. Entonces eso nos permite que hay corredores más pesados en los cuales, o que tienen unas características o una técnica de carrera determinadas, donde hay zapatillas que se adecúan más por su horma, por la disposición del carbono, por las características del mismo. Saucony está trabajando con unas zapatillas que se adecúan y que nos aportan mucha estabilidad con esa tecnología de carbono. Hoka, con su Hoka Carbon, también una zapatilla con una horma un poquito más ancha, más amplia, que nos da también un puntito de estabilidad. No es lo mismo poner una Hoka Carbon que poner unas Vaporfly. Estamos en cosas distintas. Entonces esa variedad nos permite que cada vez sean más los pacientes que puedan llevar y aprovecharse esa tecnología. Yo creo que eso ha sido un acierto por parte de la industria. Decimos que la vida es mejor con carbono. La vida es mejor de un carbono. Bueno, el carbono tiene muchos simpatizantes y muchos detractores, pero yo creo que como profesional lo que marca la diferencia yo justo ahora solo quería hacerte, ¿sabes? Porque en estos debates que hay tanto de zapatilla y que es como todo el mundo sabe, o hay muchísima información, siempre se viene ahora como marcas con carbono, marcas sin carbono, o sea, marcas me refiero de tiempos, ¿no? O sea, es como, no, es la tecnología actual, o sea, se ha arreglado, o sea, yo ojalá en el año 97, antes de lesionarme, pues hubiese tenido una zapatilla que me hubiese permitido recuperar mejor como a día de hoy. No estoy en contra, o sea, y si un corredor puede hacer mejor tiempo, recuperarse mejor, que no puede llegar a tener una lesión con el material actual, pues es que hemos avanzado, que la sociedad ha hecho lo que tiene que hacer, que es avanzar en muchísimos aspectos y pone al servicio del mayor rendimiento lo mejor, y que luego eso influye en el corredor, vamos a llamarle más de a pie, ¿no? Entonces, pues yo no estoy en ese debate, estoy súper a favor, o sea, cuanta más tecnología mejor, cuanto más al alcance, o sea, no es como, no es que tiempo atrás, claro, y tiempo atrás también se corría en pistas de ceniza, tiempo atrás las zapatillas se hacían con lo que había en su momento, o sea, estoy totalmente a favor y ojalá hubiese llegado antes a nuestra vida, vamos. Eso es. Yo creo que aquí también, como profesionales, creo que esto también es una reflexión que yo hago como profesional, nadie tiene la verdad absoluta. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos ser detractores del carbono o pro carbono. Tenemos que ser en un punto imparcial. No se pueden negar evidencias que ha sido un cambio sustancial a mejor. Obviamente han tenido pacientes a los cuales no les ha venido bien.
o corredores. Pero lo que está claro es que a muchos pacientes le ha venido muy bien y muchos corredores, ya no es tanto en cuanto a la mejora de tiempos, que obviamente es evidente, porque nada más que hay que ver los últimos récords del mundo, pero lo que también es en cuanto a la fatiga. Es decir, hay una diferencia, hay un antes y un después en cuanto a la sobrecarga muscular, que yo creo que hay que, al fin y al cabo, siempre nos llenamos la boca de todo ese tipo de cosas, pero tenemos que hacer un llamamiento a todos los profesionales sanitarios para tratar de evidenciar eso, de evidenciar científicamente, que es al fin y al cabo lo que a nosotros nos da ese sustento y esa credibilidad, que muchas veces es el debe dentro de este mundo, es decir, del mundo sanitario, la evidencia científica. Creo que tenemos que dar un salto de calidad en cuanto a proporcionar estudios de impacto que estén, sobre todo, muchas veces al alcance de todo el profesional sanitario y todo el paciente de a pie. Tenemos que normalizar la presencia de la evidencia científica en el corredor de a pie. Es decir, tenemos que apoyarnos en eso. Es decir, ¿de verdad tiene repercusiones positivas en la fatiga muscular la tecnología del carbono después de un ejercicio determinado? Vamos a tratar de evidenciarlo. Hasta que no se nos esté evidenciado de una manera real y que esté al alcance de todos y que no sea esto, habrá que cada vez, obviamente y siempre, personalizar cada zapatilla y cada carga, cada entrenamiento, cada plantilla y demás. Un poco en esa tesitura estamos. Es decir, la verdad que el mundo de la zapatilla nos podríamos tirar aquí horas y horas hablando un poquito de eso. Comentábamos de lo importante que es tener un control sobre el corredor amateur, sobre el entrenamiento y demás. Para mí hay 4 aspectos importantes, 4 aspectos indispensables e importantísimos en el comienzo de si queremos empezar a correr. Uno es el control nutricional, es decir, necesitamos tener un control sobre la ingesta, sobre nuestro peso, estar lo más saludable posible para empezar a correr, porque si no, creo que no tiene mucho sentido porque van a haber problemas físicos, de lesiones, malestar general. Entonces hay que darle calidad en ese sentido. El tema del entrenamiento. Correr sin control no nos lleva a ningún sitio. Es decir, hay entrenamiento de fuerza, de calidad, controlar las cargas. Todo ese tipo de cosas son indispensables para el corredor, tanto para el profesional como para el amateur. No podemos empezar de golpe a correr 8 kilómetros porque van a venir lesiones. Luego está el tema de la prueba de esfuerzo, indispensable bajo mi punto de vista para evitar problemas mayores. Es decir, es una inversión, sí, obviamente igual que son todas, pero es en salud, en calidad, para evitar problemas. Es decir, no sabemos si de verdad nuestro cuerpo está preparado de primeras para correr y demás, y si podemos tener problemas un poquito más graves a nivel cardíaco y demás que nos puedan suponer algún tipo de problema. Y luego está el tema de la pisada. El tema de la pisada, de lo que yo me encargo. Tampoco nos cuesta tanto hacer un estudio para, ahora, con todo el abanico de zapatillas que tenemos, saber elegir la más adecuada, la que más se adecua a mi estado físico, a mi técnica de carrera, a mis características. Elegir la mejor zapatilla posible. Y luego, si hace falta soporte plantar, plantillas. Si no hace falta, con una buena zapatilla es más que suficiente. Muchas veces nos echamos las manos a la cabeza y decimos, venimos al podólogo y seguro que me va a poner plantillas. No tiene por qué. Es decir, con los recursos que tenemos tecnológicos a día de hoy en cuanto a las zapatillas y a la variedad de zapatillas, hay un alto porcentaje del corredor que viene sin patología que obviamente no necesita plantillas. Es decir, muchas veces hablamos, el punto de vista preventivo desde la plantilla es importante, pero personalmente estamos, creo, yo por lo menos, más acostumbrado a actuar sobre la consecuencia en base a la causa. Porque muchas veces el actuar sobre la causa, teniendo en cuenta que el origen de las lesiones son multifactoriales, no nos garantiza éxito en cuanto a posibles consecuencias. Es decir, a día de hoy, si nos duele cara lateral de la rodilla, por poner un ejemplo, que tengamos una tendencia al varo a pisar hacia afuera que nos genera sobrecarga generalizada, cara lateral de la pierna, recorrido de peroneos, cintilla iliotibial y demás, pero aún no tenemos dolor de rodilla, ¿es interesante controlarlo? Sí, es interesante, pero muchas veces, hasta que no hay molestias y demás,
no tenemos por qué colocar una plantilla. Quizás sí que tenemos que recomendar una zapatilla en concreto, pero no tenemos por qué colocar plantilla. Obviamente esos son 1000 aspectos que hay que ir valorando y hay que ir decidiendo. Ahí, Carles, te iba a decir, o sea, hay una palabra común en los 4 aspectos que tú has dicho: lesiones. O sea, los 4 aspectos tan importantes que tú has remarcado llevan en común la palabra lesión. Y yo voy a añadir, o sea, decías, el aspecto nutricional, importantísimo. No hay que entrenar para comer más, o para, como mucha gente dice, no hay entreno para poder cenar lo que sea. Es un error, o sea, es como, ¿por qué le pones esa gasolina tan mala a tu cuerpo cuando necesitamos? O sea, gasolina de alta calidad. O sea, si entrenamos bien, hay que comer bien. O sea, es tan básico como eso. No entreno bien para comer peor. No tiene sentido. Lo que me decías del entrenamiento, pues no voy a ser yo quien defienda que tener un entrenador para correr. A la vista está, y los ejemplos los tenemos en nuestro día a día. No se puede salir a correr yo no digo que sea un entrenamiento más profesional o menos, pero sí una planificación, un orden. Porque si todos los días corremos lo mismo, si todos los días vamos al máximo, nuestro cuerpo lo único que va a hacer es quejarse y tener lesiones. En cuanto al estudio de pisada, pues obligatorio. Ya no voy a decir casi recomendable, sino obligatorio. ¿Por qué? Porque la cuestión no es que nos duele, sino la cuestión es por qué. O sea, tú lo has dicho, podemos atacar la consecuencia, pero si la causa seguimos sin saberlo, estamos en el mismo bucle y no vamos a salir de ahí. Y luego la prueba de esfuerzo, lógicamente, pues para si vamos a exigir a nuestro cuerpo, saber cómo está nuestro corazón a grandes rasgos y saber que no vamos a hacer una actividad de intensidad alta y vamos a sufrir demasiado más de lo que se pretende, pues estaremos cometiendo esos 4 errores de pilares básicos en el que tenemos que cuidar nuestro motor de la mejor manera. Y bueno, ni que decir tiene que esas 4 principales son, antes que ponernos a hacer el deporte, valorar esas 4, invertir y cuidar y mirar por nosotros. Al fin y al cabo, aquí resumiendo, el controlar esos 4 pilares básicos que son nutrición, entrenamiento, pisada, prueba de esfuerzo, son los que marcan el éxito deportivo. Sí. Porque el éxito deportivo no es ganar la meta, no es llegar el primero, no es nada, es disfrutar del deporte. Es decir, el deporte tiene muchos beneficios y el mayor de los beneficios es ese bienestar físico y psicológico. Si no hay el bienestar físico, difícilmente se va a encontrar el bienestar psicológico. Entonces, todo lo bueno que nos lo da el deporte va de la mano de controlar todos esos factores. Y creo que como profesionales, tú en tu caso del entrenamiento y del deporte y yo profesional sanitario, tenemos que estimular eso. Tenemos que estimular eso porque el trabajo, lo que sí que tenemos claro es que el trabajo de calidad tiene sus consecuencias positivas. El trabajo de mala calidad tiene sus consecuencias, pero negativas. Al fin y al cabo, es un poco eso lo más importante. Otra pregunta que yo hago a Juan Carlos Esteso. El mayor éxito deportivo de Juan Carlos Esteso. Sin lugar a dudas, la medalla compartida con Pedro, digamos, fue el signo de identidad del 2x1 de los hermanos Esteso en el año 2002, donde fuimos plata y bronce en el Campeonato de España absoluto en la distancia preferida para nosotros, en los 1500 metros. Y bueno, fue, pues, digamos, la consagración de 2 niños que soñaban con ser atletas profesionales y que se habían consagrado en el atletismo español. El mejor atleta de la actualidad, a nivel internacional. Luego te haré preguntar a nivel nacional. Jakob Ingebrigtsen, o sea, sin lugar a dudas, es, digamos, el referente en cuanto también a metodología de entrenamiento, en cuanto también a saber estar en la pista, a comportarse, aunque ha perdido alguna carrera, pero yo creo que es el referente a seguir, el que ha plantado cara al Imperio Africano en las pruebas de medio fondo y fondo en pista, y bueno, para mí es un portento de la naturaleza y vamos, el número 1. Ahora una pregunta que yo te hago, Juan Carlos, que para mí es importante, que me gustaría saberlo, es ¿cuál es tu atleta favorito? ¿Del atletismo o del atletismo español? El corredor, ¿qué referencia que a ti te haya marcado, que hayas dicho, este es el que más me gusta por esto, por lo otro? ¿Con quién te quedas? Bueno, nosotros lo hemos dicho muchísimas veces, nos quedamos con Martín Fiz,
Primero porque pues, en su momento, justo en el año 95, que él se pasó digamos, de la pista donde no había sacado todo su potencial a la maratón y se consagró como campeón del mundo y bueno, yo creo que fue también el resurgir del atletismo a nivel internacional y que teníamos un español campeón del mundo. Luego porque hemos podido conocerlo por suerte y es alguien que ama correr pero a rabiar. Que sigue estando a día de hoy buscando su mejora, vamos, nunca se ha sentido que esté retirado, o sea, vamos, transporta los mejores valores del running y para nosotros es el padre del running español y alguien digno de admirar y de valorar. Y bueno, Martín Fitz para el correr en general es alguien que aporta muchísimo y para nosotros vamos, es un poco un espejo en el que poder mirarnos y agradecidos de lo que hemos compartido con él. Y es curioso porque Martín Fitz ahora que hago yo aquí un ejercicio de recuerdo, si no recuerdo mal, él lleva Skechers, que es una marca que no está... Skechers es una marca que no está ahora mismo, o la reconocemos dentro de lo que es el mundo del running como una de las más top, y él sigue corriendo y batiendo récords y corriendo y entrenando a una calidad increíble. Es decir, que eso también es digno de admirar. Sí, sí, sí. Bueno, aquí quizá podemos romper un poco una lanza, ¿no? Lo que estamos poniendo, dando mucho realce a si una es mejor o cuál es nuestra opinión o si el carbono. Y yo siempre lo digo y quizá a lo mejor, o sea, ni corren las zapatillas, ni corren los entrenadores, ni corren los GPS, ni corren... Entiéndeme lo que te quiero decir. O sea, cuando alguien ama y se esfuerza y lucha por este deporte, da igual lo que viene en los pies. Bien, es verdad que Martín Fitz, yo creo que encima es como, pues llevo una marca ahora mismo que no es tan premium, que sí que es una marca súper reconocida y que tiene Obviamente un producto altísimo, pero bueno, corre con Skechers, ha hecho estos últimos años grandes marcas en su grupo de edad y sigue demostrando que busca su 100%, que es lo más importante, y independientemente de que pueda correr en 1 hora 11 o 1 hora o los 10K en 30 y pocos minutos, es alguien que, como dice, se pone las zapatillas, sus Skechers y devora todos los kilómetros que pueda. Yo creo que ahí la diferencia en ese tipo de profesionales es que disfrutan mucho del deporte. Sí, y eso es lo que les permite que pasen los años y que sigan cosechando éxitos y disfrutando del deporte. Sí, no se le da tanta importancia digamos, a la forma, a lo que decíamos. Fíjate, entramos en zapatillas, pero bueno, si nos podemos hablar de tecnología, como hay gente que cada uno se gasta el dinero en lo que quiere, yo siempre eso lo voy a dejar, pero quizás sería mejor que tuvieses un entrenamiento planificado, los 4 pilares básicos que hemos dicho, en lugar de que lleves un GPS que vale los 4 pilares que hemos dicho. Exacto, al año. exacto. Eso El GPS está muy bonito, muy bien, nos da unos datos súper ricos y yo no soy el primero que no voy a ir en contra de eso, pero antes que eso está lo demás. Claro, lo que hablábamos, que muchas veces está muy bien una zapatilla de 300 euros, un reloj de 800, una camiseta técnica de 60, todo ese tipo de cosas están muy bien, pero por el precio muchas veces de todo eso, antes de todo eso están los 4 pilares básicos: control nutricional, entrenamiento personalizado por parte de todos los profesionales, estudio de la pisada y prueba de esfuerzo. Entonces con eso podemos darle calidad. Como comentábamos, decías tú, un reloj de 800 euros que nos marca las 1000 cosas, unas zapatillas de 300, una camiseta técnica de 60. Por el precio muchas veces de todo eso tenemos más que cubierto un entrenamiento personalizado que nos va a prevenir de lesiones, un control nutricional que nos va a permitir correr más a gusto, un estudio de la pisada que nos recomiende nuestras zapatillas y que nos controle esa biomecánica en parte, y una prueba de esfuerzo que nos permita saber cómo estamos y cómo debemos de correr. Entonces, yo creo que es mucho más importante controlar esos 4 pilares que no quizá lo otro, que también es importante, pero no tanto. Lo que nos va a ayudar, lo que nos va a prevenir de la palabra fatídica de las lesiones, no ha salido aún ningún aparato de tecnología de reloj que nos pueda ayudar, nos puede dar unos datos que lo sabemos, que no nos hacen algo, digamos, tangible. Pero cuando gente dice, es que es un análisis de pisada, vamos a tratar, es caro.
Bueno, es caro. Caro es si no tiene ningún sentido. Si tiene sentido y tiene una fiabilidad y nos va a ayudar en nuestro día a día, creo que es una inversión. Una inversión. Inversiones en salud nunca salen caras. Nunca es cara. Puede ser, pero que lo diga alguien que lleva un reloj que supera por 2 y por 3 las veces en lo que puede valer un entrenador, un nutricionista, un análisis de peso, una prueba de esfuerzo, pues es cuestión de prioridades. Tú tienes esa prioridad respetable, no voy a ser yo quien diga lo contrario, pero que a lo mejor quizá tenemos que cambiar un poco el paradigma de lo que es caro y barato y dónde hay que invertir. Y dónde hay que dar calidad, eso es. Yo creo que aquí han quedado cosas guapas, ¿eh? Sí, decir que os sigan y esas cosas. Bueno, Sí. muchas gracias por este ratito, la verdad que es una maravilla. Ya sabéis que aquí en este espacio que yo quiero crear dentro de CS Podología, de Clínica Podológica Carlos Semperé, podéis seguirme, podéis preguntarme sobre todo, estoy abierto a todo lo que necesitéis. Y yo creo que Juan Carlos, tanto el Juan Carlos como Pedro, como todo el grupo de Esteso Runners y demás, nos pueden ayudar en todo lo que necesitemos. Es así, ¿no? Y tanto que sí, súper agradecido bueno, y a nivel personal, lo puedo decir, lo voy a decir siempre, desde el 2017 el cambio en mi vida deportiva va unido de la mano de Carlos, de su buen hacer en cuanto a la podología. Y bueno, contentísimo de inaugurar este espacio que seguro que va a aportar muchísimo a todo el mundo que quiera información, sobre todo que a veces la información cura. Eso es. Y bueno, pues vamos a seguir corriendo y haciendo lo que mejor sabemos hacer. Muy bien, muchas gracias Juan Carlos.